Todos queremos coronar la carrera. Pablo decía, corran la carrera como quien obtiene un premio. No vivimos la vida de fe en derrota, no vivimos la vida de fe sin entendimiento, no. Estamos corriendo la carrera de la vida puestos los ojos en Cristo, amén. Pero ir a la iglesia primitiva nos va a dar esos elementos en los cuales ellos fueron sólidos. Fueron una iglesia fuerte, fue una iglesia que se propagó aún en tiempos muy adversos. Y dice el capítulo 2, versículo 43 de Hechos, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos versículos nosotros podemos encontrar algunas características clave, sobre todo la que hemos estado hablando estas últimas semanas, que es acerca de perseverar en la comunión. La comunión para la iglesia primitiva era algo esencial, era algo en lo que ellos perseveraron. Perseverar quiere decir mantenerse en el tiempo. Alguien que persevere, alguien que se concentre en un mismo caminar, en un mismo accionar. Pero es valioso ver cómo Hechos nos narra y nos dice que era una iglesia que se mantuvo perseverando unánime. Esa palabra unánime expande el significado de comunión, expande el significado de estar juntos, expande el significado de lo que verdaderamente es perseverar en comunión unos con otros. Porque la comunión no solamente está vinculada a estar en un mismo lugar. La comunión no solo tiene que ver con que yo, por ejemplo, tengo 17 años de casado, me levanto al lado de mi esposa, me acuesto al lado de mi esposa, normalmente pasamos casi todo el tiempo juntos, pero eso no necesariamente significa que pudiéramos tener comunión. Usted y yo podemos asistir fielmente a la iglesia. Algunas personas pudieran decir, pastor, yo tengo 5 o 6 años de estar acá, venir a la iglesia, pero solamente entrar, llegar al servicio, adorar, recibir el mensaje, salir y ni siquiera poder haber hablado con una persona dentro de este lugar. La comunión no es un asunto de un espacio físico donde estamos reunidos. La comunión tiene que ver con un asunto del corazón, donde no solo nos conectamos físicamente, sino que estamos unánimes, un mismo pensar, un mismo sentir, pero desde el corazón. La devoción de la iglesia primitiva era una devoción donde cada día estaban diseñados, su anhelo era perseverar juntos, compartir, vivir cada uno de esos momentos de la vida donde tal vez habían alegría o habían situaciones difíciles, pero al estar juntos se volvieron una iglesia fuerte. Una iglesia que llevó a la comunión. Mire lo que dice el versículo 46 al final. El estar juntos era, ¿sabe qué impresionante es lo que dice el versículo 46 al final? Dice, el estar juntos era un sentido que les daba alegría, les daba gozo. No era solamente algo que hacían porque lo tenían que hacer, no. Compartían desde el templo y desde las casas, comían. ¿Cuántos saben que comer es bueno? Amén. Diga conmigo, es bueno comer. Hay gente que come con felicidad. ¿Usted ha visto esas personas que entra la cuchara y uno ve, hasta en los ojos se le ve la felicidad? La alegría de la iglesia no solo estaba conectada a la comida,
estaba conectada a un espíritu, a una actitud del corazón. Dice que compartían con sencillez de corazón. Fíjese que cuando uno busca el significado de sencillez de corazón, es bien importante reconocerlo, porque alguien que tiene un corazón sencillo es alguien que tiene un carácter genuino, recto, sin doblez, sin disfraz. Era un compartir donde no había malicia, no había apariencias, no había fingimiento. La sencillez del corazón tiene que ver con ser natural. La sencillez del corazón tiene que ver con sinceridad. Todo lo contrario a eso es aquel corazón prejuicioso. Usted sabe que una de las cosas que más nos cuesta en las relaciones se debe a que muchas veces actuamos de forma prejuiciosa. A veces sin tener la información, a veces sin indagar, levantamos algunos juicios que a veces nos limitan en las relaciones y no nos dejan llegar a una comunión cercana, estrecha, y nos termina afectando. Pero la descripción de la iglesia es que sus relaciones eran desde un corazón sencillo, desde un corazón sincero, desde un corazón que no fluía desde la apariencia. La apariencia nos va a sostener por un poco de tiempo, pero no todo el tiempo. Alguien decía en una ocasión, podemos engañar un poco de tiempo, pero tarde o temprano se va a manifestar lo que verdaderamente es. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esto, hoy nosotros lo trasladamos a nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que esto es algo muy valioso. Perseverar en la comunión es importante porque de eso depende nuestra calidad de vida, nuestra calidad de bienestar en la vida. Hay personas hoy que pudieran estar enfermas no solamente por un asunto físico del cuerpo. Hay estudios que dicen que cuando una persona logra desarrollar relaciones saludables, estables, sólidas, eso tiene un impacto directo en la salud de su cuerpo, en su salud física, en su salud emocional. Pero al contrario, cuando una persona tiene fractura en las relaciones, cuando es de ese tipo de persona que cuando llega a un lugar literalmente genera un conflicto, cuando es ese tipo de persona que no puede conectarse, o peor aún, hermano, hay personas que intencionalmente quieren vivir solas. Hay personas que por los fracasos del pasado dicen hoy mejor solo que mal acompañado. Pero el problema de eso es que va contra un diseño que te puede bendecir y nos puede bendecir. Es impresionante cómo Jesús, antes de despedirse, ora por los discípulos en Juan 17. Y la oración de Jesús representan las últimas palabras. Uno cuando se va a despedir de alguien, Jesús estaba a punto de ser crucificado, uno no habla cosas superficiales. Cuando uno sabe que ya no va a poder estar y se va a despedir de la familia o de personas que aprecia, uno trata de dejar un mensaje que es el más concluyente, el más importante, el más valioso. O sea, uno habla las palabras que quiere que no se olviden. Y la oración de Jesús, si usted lee todo el capítulo 17, la oración de Jesús se concentra en una sola cosa. La oración que Jesús hace al Padre es una oración donde Jesús le dice al Padre: Padre, que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. Mire lo que dice el versículo 20, Juan 17, 20, dice: mas no ruego solamente por estos, está hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, como dice, para que el mundo crea. Qué importante es la comunión y la unidad. Porque desde nuestra unidad y nuestra comunión hay personas que pueden creer en el Evangelio o hay personas que pueden rechazar el Evangelio.
Hay personas que pueden decir una mañana como hoy, para ser como ellos, mejor no. Hay personas que pudieran decir, qué impresionante cuando uno ve algunos testimonios y uno dice, pastor, ser como ellos todo el día en la casa, viven peleando en conflicto, para ser un cristiano así, mejor no. Pero la oración de Jesús estaba diciendo esto, cuando usted y yo somos uno, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros. Qué impresionante lo que está diciendo Jesús. Jesús está comparando la relación del Padre con Él con la relación que usted y yo necesitamos tener. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús nos está revelando un deseo. Esa palabra perfecto quiere decir alcanzar un estándar, alcanzar una meta. ¿Cuál era esa meta? La meta era que pudiéramos ser uno, poder perseverar en una comunión perfecta. La comunión, perseverar en comunión, le tiene que dar un significado lo más apegado a la Escritura, el hecho de que nosotros estemos aquí. Si yo tuviera que preguntarte hoy, ¿cuál es la razón por la cual hoy estás en esta reunión? Alguien pudiera decir, pastor, yo vengo a las 11 porque es lo que hago habitualmente los domingos. Alguien pudiera decir, no, pastor, yo vengo acá porque tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades, estoy tratando de encontrar respuesta a lo que estoy viviendo. Entonces creo que buscando a Dios puedo encontrarla. Y yo quiero decirle algo, este es un buen lugar para buscar ayuda porque aquí está Dios. Solo, mi hermano, ¿cuántos creen que aquí está Dios? Es una buena decisión. Hay personas que buscan ayuda en los lugares equivocados. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual estamos hoy aquí? Y pudiéramos encontrar buenas razones, inclusive a la luz de la palabra, pero creo que hay dos razones que se vuelven esenciales. Primero, estamos aquí porque queremos conocer más a Dios, queremos conectarnos más con Él, queremos hacer su voluntad. Pero la segunda razón valiosa que usted debería hoy tener en perspectiva, igualmente yo, es esta. Yo necesito perseverar en comunión unos con otros. Es una forma muy saludable de crecimiento. Mire lo que dice Efesios capítulo 4:15. ¿Qué hay que hacer? Seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, bien concertado. ¿Qué pasa cuando el cuerpo de Cristo, cuando nosotros como familia de fe estamos bien concertados y unidos entre sí? La comunión tiene que ver con una unión entre sí. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos vamos a poder ayudar si no podemos hacer lo más básico, que es saludarnos? Vuelva a ver al que está a su lado. Hágale así, por lo menos la manito. Dígale, te bendigo hoy. Dígale, tal vez no te conozco, pero estamos juntos y nos vamos a edificar mutuamente. En las palabras hay poder de vida. Usted soltó una palabra ahorita que pudo haber marcado la vida de otra persona. Porque el poder de la vida y la muerte están en las palabras. Cuando usted volvió a ver y soltó esa palabra, algo espiritualmente se debió haber establecido. Pero lo que está diciendo Pablo dice,
unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros tenemos una actividad propia, cada uno de nosotros tenemos dones, cada uno de nosotros tenemos habilidades. Dice, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose. Entre más cerca esté yo de la vida de ellos, hay una acción propia de Víctor, hay una acción propia de León, de cada uno de ellos. Cuando yo me conecto a ellos, la acción, lo que Dios le ha dado a ellos me bendice a mí. Y lo que Dios me ha dado a mí, los bendice a ellos. De tal manera que recibimos crecimiento para ir edificándonos. ¿Cuántos quieren ser edificados? Usted sabe que la vida se edifica cada momento para ir edificándonos en amor. ¿Por qué la comunión se vuelve algo tan trascendental? Porque cuando tenemos comunión hay un ambiente propicio para que Dios bendiga. Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, Génesis 1:28, les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, señoreen la tierra. El plan, el propósito de Dios era para la familia, para Adán y Eva y para nosotros. Van a ser personas que gobiernan la tierra, pero ese diseño iba a estar bajo una plataforma, la comunión con el Padre y la comunión entre ellos. ¿Por qué el mandamiento del matrimonio, Génesis 2:24 dice, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola? ¿Por qué habla de una sola carne? ¿Por qué ahí mismo en Génesis dice, porque no es bueno que el hombre esté solo? ¿Cuál es el efecto cuando podemos ser uno y conectarnos como uno, ya sea desde la casa? Pastor, ¿esto solo aplica a la iglesia? No, esto aplica a toda nuestra vida. Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un habitar, la palabra habitar implica permanencia. Mire que no está hablando de un evento, no está hablando reunámonos en un evento y no, está hablando habitar es permanencia. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuánta comunión hay en ti? Bendición la tenemos que asociar a la capacidad de estar juntos en armonía. Qué importante que podamos entender el verdadero significado de comunión. ¿Por qué? Porque cuando no hay comunión hay una tendencia. ¿Sabe cuál es la tendencia? A dejar las cosas. Cuando un matrimonio pierde la comunión íntima, ¿saben cuál es la tendencia? La separación. Cuando perdemos la comunión somos vulnerables porque quedamos solos. Yo decía en la mañana, los momentos más especiales de una persona nunca acontecieron solos. Si usted comenzara a pensar ahorita los momentos más significativos de su vida, los momentos más especiales que marcaron su vida, yo le garantizo que la mayoría de esos momentos, un 95, 99%, fueron momentos donde los compartió con personas. Momentos donde usted decía, yo quisiera que estuvieran la mayor cantidad de personas. Yo me acuerdo cuando yo me iba a casar, usted sabe que todo matrimonio, todos novios, los novios que se van a casar, pasan por la lucha de la lista de invitados. La mujer quiere que vayan todos los invitados posibles y uno tiene que estar ahí tratando de regular la cosa porque si no la boda se dispara. Pero ¿por qué una mujer tiene esa intención? O a veces un varón tiene esa intención. ¿Por qué?
porque sabe que es un momento significativo y los momentos significativos no pasan solos. Los celebramos, los compartimos, nos gozamos, pero cuando perdemos la comunión hay un peligro, tendemos a abandonar. ¿De quién depende la comunión hoy? Si yo le preguntara, ¿cómo está tu comunión con tu matrimonio? ¿Cómo está tu comunión dentro de la iglesia? ¿De quién depende? La comunión es un asunto donde cada uno asume su responsabilidad. Proverbios 18:24 dice, el que quiere amigo, ¿cuántos quieren amigo? ¿Cuántos quieren amigo? Dígame amén. ¿Cuántos quieren estar solos? ¿Cuántos quieren verdaderos amigos? El que quiere amigo debe demostrarse. ¿Dónde comienza la comunión? La comunión no puede comenzar en una demanda. La comunión comienza en el ejercicio donde yo asumo la responsabilidad de accionar lo que verdaderamente estoy deseando. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 7:12. Jesús lo dice, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo primero vosotros con los hombres. En esto se resume la ley y los profetas. Lo que Jesús está diciendo, voy a concluir la esencia de todo lo que he venido hablando desde la ley a los profetas. Hay una esencia. ¿Cuál es la esencia? Que todo lo que usted y yo queramos recibir, primero lo necesitamos dar. Hay personas que hoy pudieran estar luchando con la soledad porque literalmente mataron su corazón generoso. Hay personas que pudieran estar luchando con la soledad, con el estar aislado, porque se concentraron en una sola cosa, buscar su propio deseo. Proverbios 18:1 lo dice muy claramente. Dice Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía. Hay una versión que dice, la versión lenguaje actual, dice, el que busca su propio deseo se aísla. Cuando nosotros pensamos en comunión, necesitamos ser intencionales en buscarla. Cuando nosotros pensamos en comunión, tiene que ver con, primero, una condición del corazón. Necesitamos generar una condición en nuestro corazón, pero segundo, ser intencionales en la forma en que la buscamos. Entonces, ¿cómo entendemos verdaderamente comunión? Porque comunión no es estar juntos. ¿Dónde nos enlazamos en comunión? La palabra comunión que aparece en Hechos 2 y la vamos a ver también en Primera de Juan capítulo 1 es la palabra koinonía, que en el griego significa asociación que involucra una estrecha relación mutua. Yo puedo hacer todo lo imposible y posible por tener comunión con mi esposa, pero todas las acciones que yo haga con ella también necesitan generar acciones que ella haga conmigo. La comunión es un asunto de 2, de 3, de 4, depende de la cantidad de personas. Pero ¿qué es la comunión? Una asociación. Desde el corazón la iglesia se asoció en una relación estrecha que lo hizo ser uno. Ahora, ¿cuál es la clave para podernos asociar? La asociación parte de tener un fin común. La asociación parte de poder desarrollar elementos que nos den intereses en común. ¿Cuándo verdaderamente tenemos comunión? Cuando podemos vivir por cumplir un objetivo en común. Cuando una casa es unida, cuando una casa está perseverando en comunión, cuando pueden vivir por un fin común. Pero yo quisiera asentar esta idea que es vital. La comunión depende, o mejor dicho, la comunión está vinculada a un asunto del corazón.
Colosenses 3:14. Pablo en el capítulo 3 hace un giro y comienza a hablar de una visión celestial. Pablo les comienza a decir, necesitan vivir la vida de forma celestial, viendo hacia arriba, no hacia abajo. Y dice en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, Pablo viene hablando de la mansedumbre, del perdonarse unos a otros, viene hablando de varias cosas, pero ahora dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo. ¿Qué significa perfecto? No falla. Sobre todas estas cosas. Ahora, todos nosotros nos vestimos a diario, algo que no es un asunto que lo hago hoy y mañana, no, nos vestimos a diario, pero dice vestidos desde el vínculo, o sea, la mejor manera en que yo me puedo vincular. ¿Cuántos se quieren vincular? ¿Cuántos quieren tener comunión unos con otros? La mejor manera es a través del amor. Ahora detengámonos aquí un segundito, porque el amor, bíblicamente hablando, todo lo soporta. No busca lo suyo. No se envanece, no es orgulloso. El amor, dice, no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido. ¿Cómo afectaría una relación entre nosotros en estas dimensiones? No hacemos nada indebido, no buscamos lo nuestro, no se irrita. El amor no alberga el rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, dice Pablo, vístanse de ese vínculo. O sea, que en el momento que yo tengo una fractura, una situación difícil con mi esposa, la manera en cómo yo no voy a perder la comunión con ella es desde el vínculo del amor, desde una relación. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de amor? Cristo. ¿Usted quiere conocer el amor? Conozca a Cristo. El amor de Cristo es un amor sacrificial. Pero dándolo todo, lo obtuvo todo. No es un amor que pierde. Hay personas que no quieren sacrificar nada porque no quieren perder nada. Pero la Biblia dice que Cristo, humillándose hasta lo sumo, Dios lo levantó. Vínculo perfecto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver comunión desde esta plataforma, mire lo que dice Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído. Está dándonos está hablando de cómo funcionó la iglesia primitiva. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído. ¿Cuántos han creído hoy acá? Eran de un corazón. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? No habían muchas voluntades, era una voluntad la de Dios. Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La comunión parte del corazón, pero también parte del deseo de vivir y caminar en luz. No hay comunión en tinieblas. Primera de Juan 5 dice, capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, oiga bien lo que está escribiendo Juan. Juan está hablando de una persona que dice, yo estoy pegado a Dios, pero ando en tinieblas. Yo estoy conectado con Dios, pero hace lo que le desagrada a Dios. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos.
Ahora, pregunta, ¿a quién le mentimos? ¿Quiénes son los principales dañados de creer que estoy en comunión cuando ando en tinieblas? Nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, nos confundimos a nosotros mismos. Ahora, mire lo que significa cuando habla andar en tinieblas. Porque andar en tinieblas es la incapacidad. A lo que está haciendo referencia Juan es a la incapacidad de poder ver, de poder identificar lo que está malo en nosotros. Juan lo que está diciendo, hay un problema para los que quieren comunión con Dios y es la incapacidad de poder ver lo que está mal, es la incapacidad de poder reconocer el pecado. Por eso más adelante dice, el que dice que no peca es mentiroso. O sea, andar en tinieblas es la incapacidad de poder reconocer aquellas cosas que no están operando bien, que no están funcionando bien y que nos terminamos justificando. Hay personas que pudieran estar en un caos en su vida porque literalmente no pueden ver. Mire lo que dice Job 37:19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas. ¿A causa de qué? Nosotros, dice Job, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Ahora, cuando Juan escribe Primera de Juan, Juan está luchando con una secta que era la secta de los gnósticos. Era una de las sectas que se levantó más fuerte contra el cristianismo. Ellos creían que el ser humano estaba compuesto en dos partes, lo que era la materia, la carne, y lo que era el espíritu. Ellos decían, la carne no importa porque es mala, está contaminada. Eso hacía referencia al cuerpo. Lo que era verdaderamente importante para ellos era el espíritu. Entonces ellos tenían un estilo de vida de esta forma. No importaba lo que hicieran con el cuerpo, porque todo se trataba del espíritu. Entonces Juan les dice, hay un problema ahí. Claro que importa lo que hacen con el cuerpo, porque yo no puedo tener conexión con el espíritu de Dios si mi comportamiento y mi accionar, si lo que hago en este caso con el cuerpo o mi vida moral es una vida que está en tinieblas. La comunión requiere que usted y yo entendamos una santidad progresiva. La santidad progresiva parte desde lo que hablamos. Hay personas que luchan con la manera en cómo hablan, aún después de años de ser cristianos, usan palabras que ya no son de un caminar en luz. Usan un lenguaje que las personas se asustan y dicen, ¿cómo puede ser un cristiano hablando de esa manera? Pablo dice, toda palabra que salga de tu boca sea para la sana edificación. Isaías 59:1 dice, este versículo me ministró mucho. Me ministró mucho porque habla de la intencionalidad de Dios. Nosotros estamos hablando de una serie, ser intencional en lo esencial, pero yo quiero que sepa algo, Dios es intencional para con nosotros. O sea, nosotros no andamos buscando al vacío, nosotros andamos en la búsqueda de Dios, pero también el Señor anda en la búsqueda tuya. Mire lo que dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, lo que está diciendo el profeta Isaías es esto. Hoy usted y yo necesitamos entender, la mano de Dios te sigue buscando. Su mano no se ha cortado, su oído está presto a la oración, al clamor. Qué maravilloso fue cuando Israel clamó y dice, oí la oración de mi pueblo. Una mañana como hoy necesitamos entender algo. Dios está prestando su oído. Dios quiere conectarse con nosotros. Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros. Pero mire lo que va a decir ahora el versículo 2. El asunto no es un asunto de Dios.
Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división. Nuestras tinieblas, nuestro pecado. Dice, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La comunión requiere una santificación progresiva. La comunión requiere que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Pastor, entonces, ¿qué requerimos? Necesitamos una vida donde hay una conciencia de lo que puede estar ocurriendo bien, pero también de lo que puede estar ocurriendo mal. Pastor, entonces una vida de pecado. No hablamos de una vida de pecado. Hablamos de una vida que tiene conciencia, no una vida pecaminosa voluntariamente, no una vida entregada al pecado. Eso es algo completamente contrario, pero sí una vida que tiene un entendimiento de dónde puede estar la debilidad. ¿De dónde puede estar la fisura? Cuando nosotros hacemos eso, la comunión se activa. Mire lo que dice el Salmo 5:4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios, Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Necesitamos entender comunión. Estaba hablando con alguien después del servicio y le decía esto. Yo me convertí en el año 2000 al Señor. Por muchos años viví en la casa de mis padres antes de casarme. Yo cumplí la palabra, me casé y me fui de la casa de mis padres. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Solo Víctor, Dios mío. ¿Cuántos quieren casa? Pero durante 28 años que viví por la casa de mis padres, pegado a la casa de mis padres había una iglesia. Y nunca fui a la iglesia, no sé por qué razón, en algún momento nos invitaron, pero nunca tuve contacto. Yo me convertí ya en el 2000 acá en Osana. Mi mamá me invitó y vine y conocí al Señor. Pero de ahí comenzó toda una carrera de fe. Nunca pensé en ser pastor, le quiero decir, e inclusive en algún momento me le corría el pastorado. Simplemente fui una persona que alguien invitó, vine, recibí el mensaje, abrí mi corazón al mensaje, le entregué mi corazón a Cristo y comencé a caminar. Conocer al Señor fue muy valioso porque cambió mi perspectiva de lo que era la iglesia. Para mí la iglesia era algo irrelevante, era algo aburrido, era algo que no tenía sentido. Para mí la iglesia, a la edad que tenía, estaba aún un poquito más joven. ¿Cuántos creen que estoy joven? Amén. Menos de 100 años usted tiene que considerarse joven. Pero le quiero decir algo. Hubieron varias cosas que me han marcado en mi caminar de fe. La primera es que pude ver a Dios acá. Su palabra literalmente llegó al corazón. Me di cuenta que verdaderamente Dios no era, o la iglesia no era un asunto aburrido. Yo cuando me convertí pude reconocer que en este lugar había vida, hay algo que no está afuera. Es un asunto de fe, no se lo puedo explicar, pero es la vida de Dios. Yo lo pude reconocer. Reconocí la presencia del Espíritu Santo, reconocí muchas cosas, pero yo le voy a decir algo que marcó mi vida de fe. Fue la palabra profética, o por lo menos una de las palabras proféticas que más me marcaron. Me acuerdo que era un domingo como este, salí de acá, salimos del servicio, iba bajando, antes había un kiosco ahí donde estaba la carpa y estaba una persona, llegué a comprar algo yo y la persona cuando estaba comprando me dijo esto: te invito a mi círculo de amistad. Hasta ahí, ok. Vamos a tener una gran cena. Amén. Ahí sí ya capté. Preste atención.
Esa para mí fue una palabra. Yo pudiera decir que una de las palabras, ¿por qué digo profética? Porque lo profético es hablar de Dios. Esa para mí era una invitación divina. Me acuerdo que eso fue un domingo antes, el círculo iba a ser el sábado siguiente, y me acuerdo que ese sábado cayó un palo de agua. Un palo de agua tan fuerte que el carro que yo tenía se me quedó varado y lo dejé parqueado en una gasolinera. Llegué a la casa, hablé con mi papá y hice una acción súper macro mega valiente, que era prestarle su carro. Y aunque usted no lo crea, me lo prestó, porque era un asunto de Dios. Y en ese tiempo, Carla, que es mi esposa, en ese tiempo estábamos de novio, fuimos al círculo, llegamos a la casa. Yo vivía en Bello Horizonte y el círculo era en Villa Fontana. No, perdón, era en Montoya. Era una distancia larguita, ¿sí o no? No cualquiera va hasta allá. Y después de un gran palo de agua. Y yo llegué, me acuerdo que llegamos y dice la líder del círculo, fue impresionante porque dice, vamos entonces a comer. Como que todo se estaba armonizando. Nos sentamos, era un círculo medio piqui, o sea, hacían las cosas, era una comida extraordinaria. Comimos, compartimos después de comer. Me acuerdo que salimos como a las 11 de la noche y yo le dije a Carla, mi esposa, le dije esto: no son aburridos los cristianos. Verdaderamente se divierten. Y los dos concluimos en algo: la pasamos bien. ¿Por qué le cuento esto? Porque de esa noche al sábado siguiente que volvió a hacer círculo, nosotros comenzamos a construir una relación estrecha con esas personas. Relaciones que aún hoy existen 22 años después. Fueron relaciones que me arraigaron a lo que Dios iba a hacer posteriormente, que iba a ser una invitación a un llamado, pero que hoy para mí tienen una gran trascendencia, porque ahora entiendo que mi fe y mi crecimiento no es un asunto solo de Dios, es un asunto de mi relación con ustedes. Hoy nosotros necesitamos comprender eso. No era solamente un círculo de amistad, no era una actividad de unos hermanos, no era una cena solamente, era un asunto de compartir nuestra propia vida. ¿Saben qué es comunión? Pablo lo dijo a Tesalonicense, 1 Tesalonicense 2. Pablo le dice a la iglesia, yo no solo les compartí el evangelio, les compartí mi propia vida. La iglesia no es un asunto solo del mensaje. El mensaje es algo esencial, importante, pero ¿sabe cuál es la mayor bendición que nosotros podemos tener aquí? Poder desarrollar la capacidad de compartir nuestras propias vidas. Que no sea un asunto de religión, que no sea un asunto del culto a las 11, ya son las 12:30, tenemos que irnos. No, que sea un asunto de familia. Que una mañana como hoy usted pueda ver a cada persona en este lugar y no solamente la mira como un miembro más, como una persona más. No, somos una familia en la fe. Y Pablo dijo, sobre todas las cosas, mientras tengas oportunidad, Gálatas 6:10, haz el bien a todos, sobre todo a los de la familia de la fe. Yo no sé por qué Pablo y la Escritura le ponen un alto realce a la familia de la fe. Yo creo que una de las razones es porque la familia de la fe tiene una connotación eterna. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero yo le voy a decir algo. Esa invitación que pudo haber parecido algo casual, estableció raíces en mi fe. Yo voy a terminar acá y yo quiero decirle solamente una cosa. Nunca nos volvamos a ver solamente como personas que venimos a un servicio. Aquí hay personas a los cuales usted y yo podemos bendecir, o hay personas que también ellos nos pueden bendecir a nosotros. Pero yo le voy a decir una cosa. Cristo dijo que las tinieblas no prevalecerían contra, no un individuo,
contra su iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti cuando logremos entender, perseverar en la comunión unos con otros. Amén.